Hiperclaridad pulmonar es un pulmón que tiene un área más radiolúcida, ¿sí? A veces es la área patológica, a veces realmente la radiolucidez es porque el otro está más aumentado de la densidad, ¿sí? Hay una disminución de la densidad normal del parénquima pulmonar produciendo una hiperclaridad pulmonar, pudiendo ser uni o bilateral. Entre las causas, pues, son lesiones espurias, ¿verdad? Como una paciente que tiene mastectomía, entonces el lado que tiene la mama puede ser más radiodenso o al revés, puede ser el otro lado que le pusieron un implante mamario y ser más radiopaco. La atrofia unilateral músculo pectoral, la escoliosis de la paciente, o porque la ponen a la paciente rotada en la radiografía y sale más hiperclaro un lado que el otro. Pulmón denso contralateral. Aquí vemos a esta paciente, aquí está la mama derecha, se ve más radiodenso acá basal que en este lado, porque este lado tiene la mastectomía. Aquí está este paciente que tiene una ausencia congénita de los músculos pectorales con un síndrome de Poland, que tiene una ausencia congénita de los pectorales. O esta paciente que se ve más radiopaco de este lado porque está mal colocada. A la hora que la tomaron en la radiografía pusieron un lado más pegado que el otro. Entonces sale un lado más radiolúcido que el otro que está radiopaco. De las causas congénitas está el síndrome pulmón hipogenético, la atresia bronquial congénita, nacimiento de la arteria pulmonar izquierda de la derecha, sistema lobar congénito, conducto arterioso persistente. Aquí tenemos este paciente. Este lado del pulmón está un poco hiperinsuflado. A este lado tiene disminuido el tamaño del pulmón, ¿sí? Con una vena de drenaje anómala. Claro, aquí en la radiografía no vas a ver la vena anómala, ¿verdad? Es un pulmón hipogenético con una vena anómala de drenaje pulmonar. Aquí tenemos otro que se ve esta imagen aquí hacía que parece una daga, ¿sí? Y es un pulmón que está un poco más chico que el otro lado. Es un drenaje venoso anómalo que adquiere una configuración como en daga o cimitarra. Las cimitarras son unas espadas que tenían esa forma con una hoja larga, ¿no? Síndrome de pulmar, tiene un pulmón hipogenético, disminuido de tamaño con una vena pulmonar anómala del sistema venoso. Esta, que forma como una daga, ¿sí? Así que esta es la cimitarra. Es una espada turca. Aquí está. Un pulmón hipogenético. Aquí vemos este tórax de niño. Este lado del pulmón está hiperinsuflado. Por el otro lado, que está más pequeño el pulmón. Sí, está desviado el mediastino hacia la derecha y la silueta cardíaca hacia la derecha. Sí, en una arteria pulmonar derecha, con la agenesia de la arteria pulmonar derecha. Este paciente no tenía arteria pulmonar derecha. El pulmón derecho va a estar disminuido de tamaño en estos pacientes con una hiperinsuflación pulmonar izquierda. Aquí está el corazón, el mediastino desplazados hacia la derecha, porque este paciente no tenía arteria pulmonar derecha, entonces está
pues realmente el pulmón del lado derecho no se formó, el lado izquierdo está hiperinsuflado, tratando de sacar el trabajo de los dos. Entonces aquí vemos el pulmón que está hiperinsuflado y aquí está el corazón, pero no hay parénquima pulmonar derecho. Esta paciente se le ven áreas hiperclaras del pulmón, ¿sí? Y aquí en la tomografía vemos esas áreas hiperclaras, ¿sí? Por una atresia bronquial. O sea, tenía los bronquios disminuidos de calibre y esto actúa como un enfisema lobar congénito, ¿verdad? Que atrapa el aire, entra el aire y se sale menos del que entra. Y hace áreas de hiperclaridad pulmonar. La atresia, pues aquí le falta la arteria pulmonar derecha. Acá está la izquierda, ¿sí? Pero la derecha no tiene arteria pulmonar derecha, de este paciente. O sea, aquí le falta la arteria pulmonar derecha. Son, son patologías que producen una hiperclaridad. Aquí vemos este pulmón que está hiperclaro en su región apical por falta de la arteria pulmonar. Aquí está otra arteria pulmonar derecha hipoplásica, o más bien aquí es atresia, no tiene arteria pulmonar derecha. Aquí este otro paciente tampoco tiene arteria pulmonar derecha. Bueno, tenemos este paciente que tiene hiperclaridad de este pulmón, ¿sí? Con el lado derecho aumentado de su densidad. En un paciente que la arteria pulmonar izquierda sale acá de la derecha y la derecha viene para acá. O sea, no tiene nacimiento de la arteria pulmonar izquierda a través de la arteria pulmonar, sino nace de la arteria pulmonar derecha. Aquí vemos un paciente que tiene un pulmón hiperclaro, que está entre el aire y se queda aquí adentro, que queda atrapado en un enfisema lobar congénito. Aquí está el mismo paciente con esta área que está entre el aire, se queda atrapado. Entonces, es un pulmón que tiene disminuido de calibre las estructuras vasculares y está atrapando aire. ¿Sí? Atrapa aire y empieza a expandirse. Enfisema lobar congénito. Otro paciente con enfisema lobar congénito. Hiperinsuflación compensatoria. A veces está dañado un pulmón del lado derecho o derecho y el izquierdo trata de abarcar su trabajo y se hiperinsufla y se hace más radiolúcido ese lado, ya sea por una telectasia, un pulmón de Struens, que es un pulmón suponiendo por tuberculosis, que ya la fibrosis y todo eso está dañando al pulmón, o una genesia o hipoplasia pulmonar. Aquí vemos una telectasia con elevación del diafragma y va a producir una hiperinsuflación del pulmón izquierdo. Aquí está un pulmón de Struens por tuberculosis. El otro pulmón está tratando um, de agarrar el trabajo del otro pulmón. Pues aquí tienes otro pulmón de Struens con ya un pulmón todo con fibrosis y todo. Y el otro pulmón está herniado hacia el otro lado porque trata de hiperinsuflar este lado para ayudar a la ventilación pulmonar. Alteraciones parenquimatosas como el síndrome de Sawyer-James-McLeod o enfermedades bulosas que tienen muchas bulas o neumatoceles.
Aquí está uno con enfermedad de Sawyer-Jean-Maclaud, que este lado está afectado, ¿sí? Esto generalmente se produce por una bronquiolitis obliterativa postinfecciosa. Se produce infección, ataca el bronquio y produce una obliteración del bronquio y empieza a atrapar aire el pulmón. Y aquí está otro síndrome de Sawyer-Jean-Maclaud. Aquí es basal derecho. En el hemitórax derecho, los vasos se adelgazan, a diferencia del otro lado, que son los vasos de calibre normal. Otro de síndrome de Sawyer-Jean-Maclaud, un paciente con una bula gigante. Aquí igual otra, bulas pulmonares gigantes. También pues pueden hacer una hiperclaridad pulmonar o pueden ser bulas múltiples y pequeñas que hacen un pulmón hiperclaro. Este paciente tiene bronquiectasias y además tiene una dextrocardia, tiene unos sitios inversos totales con atelectasias y sinusitis, que es el síndrome Cartagener. Lesiones endobronquiales parcialmente obstructivas, como cuando tienes un cuerpo extraño en la tráquea que no te tape totalmente la tráquea, va a estar permitiendo el paso del aire, pero no la salida. Entonces se produce como un, un tapón ahí el cuerpo extraño. Coágulos sanguíneos, moco impactado, compresiones extrínsecas como los ganglios. Este paciente, este niño, estaba jugando en el jardín y de repente empezó que no podía respirar, empezó a atrapar el pulmón izquierdo aire, ¿sí? Se le atoró una cucaracha en el bronquio, ¿sí? Aquí está el bronquio, con el cuerpo extraño. Alteraciones vasculares como la tromboembolia o un neumotórax que produce un pulmón hiperclaro. Aquí vemos un neumotórax que está el pulmón totalmente colapsado. Aquí está uno con tromboembolia, con disminución de la vasculatura pulmonar. Un paciente con tromboembolia, aquí la trombosis era del lado derecho, casi todo el pulmón. Vemos unas áreas hiperclaras de este lado. Este paciente tiene un mesotelioma, un engrosamiento de la pleura. Ya se pensó que parecía una neumonía, pero pues aquí está engrosada la pleura con imágenes nodulares pulmonares adheridas a la pleura. El de las lesiones espurales bilaterales, técnica incorrecta, que le den una mala técnica el técnico, mastectomía bilateral, ausencia congénita de pectorales. Enfermedades congénitas, estenosis de las arterias pulmonares, tetralogía Fallot, anomalía de Epstein, tronco arterioso tipo 4, enfermedades del espacio aéreo, enfermedades obstructivas crónicas, enfisema obstructivo, enfisema buloso, asma, bronquiectasia, síndrome de Cartagena, Meniere-Club, alteraciones vasculares como el tromboembolia, casos, casos pleurales como el neumotórax bilateral. ¿Este paciente qué le ven? Aquí tiene un neumotórax, ¿sí? Está el pulmón colapsado. ¿Qué tiene este paciente? ¿Un derrame? Un derrame, el signo del menisco. Correcto, doctora.
Acá tienes un derrame visto por sonografía. El líquido, cuando es líquido, líquido, se ve anecoico, o sea, negro, negro, ¿sí? Ah, eh, Te sirve a veces para hacer la punción aquí y sacar el líquido, el sonógrafo. A este paciente que le ven, ¿trae derrame pleural o no? ¿Trae síndrome, signo del menisco? ¿No es un hidroneumotórax? Correcto, doctora. Sí, es un hidroneumotórax. Aquí está el nivel líquido aéreo, ¿sí? Hidroneumotórax, ¿sí? ¿Ya que le ven? ¿Trae derrame pleural? ¿Trae neumotórax o neumonía? ¿No es neumotórax? Correcto, doctor. Aquí está el pulmón colapsado, es un neumotórax. ¿Y le toman una en inspiración y una en expiración. También Acá, es un neumotórax. sí, Marifer, es un neumotórax. Acá está el pulmón ponchado, en expiración se ve, en inspiración no se ve. Vamos a hablar de infiltrados pulmonares un poquito. Ya esto lo vamos a ver mejor en la clase que sigue. Los, la consolidación es la capacidad de bordes poco definidos con aspecto algodonoso que puede tener broncograma aéreo en su interior. Puede afectar todo un lóbulo o un segmento pulmonar. Sí, aquí vemos un área de consolidación. Vemos contornos regulares y bien definidos aquí donde está la cisura. Y acá arriba se ve irregular los contornos como un poquito cotonoso. La consolidación, hay que acordarse que borra los vasos sanguíneos y borra las paredes de los bronquios. Y la periferia puede estar así irregular, cotonosa, ¿sí? O ser todo el pulmón que se ve cotonoso, irregular. Para sacar si el paciente tiene cardiomegalia o no, se utiliza esta fórmula. Bueno, es una de las más adecuadas, ¿verdad? Se traza una línea en la línea media, siguiendo las apófisis espinosas, y luego se mide de la aurícula la porción más lejana a la porción medial, y luego del lado del corazón izquierdo se mide de la línea media hacia el borde externo del ventrículo izquierdo, y la C que se mide toda la parte interna del tórax. Entonces, A más C, digo A más B entre C por 100 y te da el porcentaje. Si te da menos del 50%, pues está bien. Si está por arriba del 50%, ya está normal, ¿sí? Va a haber cardiomegalia grado 1, 2, 3, ¿sí? Según el tamaño de la cardiomegalia. Aquí, supongamos en este paciente, pues trazarías la línea media, medirías de la aurícula hacia el centro, la parte más amplia, y el ventrículo pudiera ser aquí. A veces te dan la línea que corresponde casi igual que el crecimiento del corazón. Entonces ya nomás mides y pero debes de hacer la línea media y todo, sacarlo bien. Así vas a sacar el índice cardiotorácico. En el edema pulmonar hay acumulación anormal de líquidos, ¿sí?
Va a haber más líquidos y va a haber acumulación de líquido en los compartimientos extravasculares del pulmón. Hay edema cardiogénico y no cardiogénico, ¿sí? El edema cardiogénico es causado por el aumento de la presión hidrostática capilar del pulmón. Generalmente produce una insuficiencia cardíaca izquierda sobre, y una sobrecarga de líquidos, ¿sí? Entonces, hay sobrecarga de líquidos y se ve esto. Se ve un pulmón en vidrio despulido, o sea que hay un aumento de la densidad del pulmón, pero no borra los vasos sanguíneos ni las paredes bronquiales, aquí, excepto esta área pequeña. Pero aquí en el edema pulmonar se aumentan de calibre los espacios interlobulillares. Entonces adquiere una configuración como en empedrado. Pero esos septos interlobulillares están delgados, no tienen nódulos. ¿Sí? Esto te dice que es muy probable un paso de líquido en un problema cardiogénico. ¿Sí? Estos infiltrados los vamos a ver mejor la próxima clase también, pero aquí ir viéndolos. ¿Sí? Y aquí es a donde aparecen las líneas B de Kerley, A de Kerley y C de Kerley, que son los septos interlobulillares con líquido, lo que produce estas imágenes. ¿Sí? Entonces vemos aquí unas líneas que van de la pleura hacia adentro, que realmente son los septos interlobulillares del lobulillo pulmonar secundario. ¿Sí? Eso también lo vamos a ver la próxima clase. Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca también denominó insuficiencia cardíaca congestiva. O, ¿sí? El corazón no puede bombear con la fuerza necesaria suficiente la sangre al resto del cuerpo. Eso provoca una hipertrofia ventricular y produce una redistribución del flujo pulmonar. ¿Sí? Entonces eso va a hacer que se aumenten de tamaño los vasos en las regiones apicales y disminuyen de calibre las basales. ¿Sí? Empieza con eso, después empieza con una hipertrofia cardíaca, después empieza con derrame pleural, línea A, A, B y C de Kerley. Entonces tenemos primero que va a tener cardiomegalia. Va a haber una congestión pulmonar, un edema intersticial y un edema alveolar. Son los tres pasos que va a tener la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Sí? Primero va a estar la congestión pulmonar. Hay que aprenderse los pasitos que va a tener. Cardiomegalia, va a estar el corazón crecido. Hilios prominentes, van a estar los hilios pulmonares prominentes, además va a estar borrosos, así como que se pierden, mal difuminados. Y la vena ásigos, que es esta, que pasa por arriba del bronquio derecho, va a estar aumentada de calibre, dilatación de la base ásigos, y luego se empieza a producir la cefalización del flujo, empiezan las arterias que están acá arriba a estar más grandes que las que están acá abajo. ¿Sí? Redistribución vascular. Las venas que están en la porción más superior se vuelven más grandes que las que están inferiormente. Aquí vemos la redistribución de las venas. Vean cómo acá abajo casi ya no se ven y están todas acá arriba. Tienen una cardiomegalia y los hilios congestivos, borrosos. ¿Sí? Estamos ahí en una congestión vascular. ¿Sí? En la congestión
Aquí vemos irregularidad de los cilios, los vasos que van ahí, acá arriba están más prominentes los que están abajo, ¿sí? Cardiomegalia, ya empiezan a engrosarse alrededor de los bronquios. Y aquí va a pasar de la congestión pulmonar al, al edema intersticial. ¿Sí? Aquí vean, aquí está la ácigos, ¿sí? Está aumentada de tamaño. Cardiomegalia. Entonces, en la congestión pulmonar, ¿qué va a haber? Cardiomegalia, hilios prominentes y borrosos, dilatación de la ácigos y cefalización de flujo. ¿Sí? Ahí vamos apenas en congestión pulmonar. Entonces, la congestión pulmonar aumenta la presión venosa a 10 a 15 milímetros de mercurio, perdón, y produce una redistribución de los vasos. Los vasos basales están más pequeños que los apicales, ¿sí? Y hay una redistribución de flujo. Los vasos ya apicales se ven más grandes que los que están acá basales. Pero esto es en la congestión pulmonar. Pero nos vamos ahí en congestión pulmonar. Ya después hay el edema intersticial. Va a haber edema de paso del líquido al intersticio. Entonces ya se van a ver las líneas septales A, B y C de Kerley, porque ya pasa el líquido al intersticio. Entonces va a hacer que se pinten los lobulillos pulmonares secundarios, sus septos interlobulillares. Y eso se va a llenar de líquido y va a hacer que se aparezcan las líneas de Kerley. Va a haber un engrosamiento peribronquial. ¿Sí? Aquí los bronquios empiezan a ver más gruesos, sus paredes, porque empieza a haber líquido que se mete al espacio vascular, broncovascular. Engrosamiento de las cisuras pulmonares, sobre todo la cisura menor del pulmón derecho, y luego va a haber derrame pleural. ¿Sí? Entonces, derrame pleural, se ven más gruesas las cisuras, líneas B de Kerley acá, cefalización de flujo y aumenta de tamaño el índice cardiotorácico. ¿Sí? Esto es en el edema intersticial. ¿Sí? Aquí vas a ver esto, vas a ver el derrame pleural que trae aquí, vas a ver aumento en el intersticio y se empiezan a ver aquí unas líneas B de Kerley. Aquí abajo hay unas lineecitas B de Kerley, es un poquito de derrame pleural. Empieza a depositarse el líquido en el intersticio, en el lobulillo pulmonar secundario, son los septos interlobulillares del lobulillo pulmonar secundario que vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Hay entrada de líquido al lobulillo pulmonar secundario. Los septos interlobulillares se aumentan de calibre por la congestión vascular. Entonces todo eso hace que se engruese el intersticio y produzca las líneas B de Kerley, A, B y C de Kerley. ¿Sí? Esto, que se van a engrosar los septos interlobulillares, tienen que ser lisos, no nodulares. En las siguientes clases vamos a ver cuáles lesiones producen un engrosamiento de los lobulillos, de los septos interlobulillares y cuáles no, como este, que en el edema pues está nomás engrosamiento de los septos interlobulillares y un vidrio despulido. Aquí está. Esto es en la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces aumenta la presión, el edema, y aparecen las líneas Beckerle, cefalización de flujo, derrame pleural. Ya estamos en un edema intersticial. El aumenta a 20 o 25 milímetros de mercurio la presión venosa.
hay líquido en el intersticio, se engruesan alrededor de los bronquios. Se pueden ver estas líneas que son las líneas A de Kerley y acá abajo las B de Kerley. O como una telaraña, la C de Kerley. El flujo está invertido, está más, los vasos apicales están aumentados de tamaño. Entonces ya en un edema intersticial, cefalización de flujo va a tener engrosamiento de los bronquios, líneas A, B de Kerley, derrame pleural. Y ya cuando aumenta la presión a 25-35 milímetros de mercurio, el líquido va a pasar al alveolo, ¿sí? Entonces los alveolos empiezan a llenar de líquido y se comunican alveolo, alveolos con otros lobulillo pulmonar secundario y se empieza a hacer una área de consolidación de predominio central que adquiere una configuración en alas de mariposa. Sí, empieza a hacerse primero empieza con vidrio expulido, después empieza a congestionar mal y hasta que hace áreas de consolidación en forma de alas de mariposa. Entonces ya estamos en un edema alveolar, ya no es intersticial, ya es alveolar porque ya el líquido se empieza a meter ahí a los alveolos y nos da esta imagen de un infiltrado alveolar con contornos mal definidos, irregulares. ¿Sí? Aquí está un infiltrado en alas de mariposa, ¿sí? Del edema pulmonar. Bueno, esta quién sabe por qué se metió ahí. La, la sonda endotraqueal, la tráquea se bifurca a nivel de T4-T6 y la sonda endotraqueal debes de situarla a 3 a 5 centímetros por encima de la carina. Ah, Pues válgame Dios. en los niños, la sonda endotraqueal debe estar situada a nivel de T2, ¿sí? En los niños, en los neonatos, ¿ah? O a 1,5 centímetros por arriba de la carina. Aquí están los tubos, ¿sí? ¿Dónde deben de estar situados? ¿Sí? Catéter venoso central. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí en esa radiografía? ¿Ven un nódulo pulmonar o una masa? Masa, Masa. ¿Cómo están los contornos? ¿Regulares o irregulares? pues sí se ven lisos. Que se ven lisos, ¿verdad? Es un derrame que está en la cisura menor. Es una cosa benigna, los contornos se ven regulares. ¿Este qué le ven? Pues es como un derrame, ¿no? Está todo, no se ve nada, es oscuro, como dijo. ¿Es derrame o es neumotórax? No se ve aquí el pulmón colapsado, pero está colapsado el pulmón. Se empieza a llenar de aire y entra más aire que el que se sale. Empieza a aumentar la presión, desvía la línea media hacia el otro lado, comprime el diafragma. Es neumotórax, atención, ¿sí? Ahí que ven, neumonía, atelectasia, derrame pleural
¿Cómo está la cisura mayor? Aquí está la cisura mayor, ¿cómo está? Debe estar así Está y está. desplazada, creo que es una telectasia. Es una telectasia del segmento anterior. En la parte acá anterior está aumentando la densidad de una telectasia. ¿Esta es neumonía, telectasia o derrame? ¿Derrame, neumonía o telectasia? Neumonía. Neumonía, muy bien, doctor. ¿Esto qué es? Empiema. Muy bien, Valeria. Es un empiema. Pancita embarazada, ¿verdad? En forma de lente. ¿Sí? Empiema. ¿Este qué tiene? Neumotórax. Neumotórax. ¿Y cómo es? Neumotórax. Atención. Atención. Atención, ¿verdad? Está desplazado el diafragma para acá, está colapsado el pulmón y está pasando la línea media, neumotórax, atención. Esta, Es la capa de Batman. Telectasia de Batman. sí, es una telectasia del segmento 10 pulmonar. ¿Sí? Una telectasia del segmento 10. ¿Este qué le ven? ¿No es un hidroneumotórax? Hidroneumotórax, sí. Valeria, ¿verdad? Ok, Sí, sí, ¿verdad? sí, ya. Aquí está el hidroneumotórax, ¿verdad? Aire y líquido. Hidroneumotórax. Este es el área de la ventana aortopulmonar, que adelante está la aorta, la aorta ascendente y por atrás la aorta descendente. Hay que buscar aquí siempre ganglios cuando busques una lesión. Es aquí, el piso es la arteria pulmonar. Este triangulito es ahí. Aquí, esta que está aquí es la línea asigoesofágica, que sigue el trayecto del esófago y la vena ásigos. La vena ásigos pasa el bronquio y forma como un arco ahí. Bueno, ya terminamos por el día de hoy.